Qué bueno estar otra vez aquí en este otro episodio, en este espacio tan chévere que, bueno, ya habían pasado como 2 semanitas y media, casi 3 semanas, sin un nuevo episodio. Y lo había hecho esperar porque quería que este episodio fuera sobre un tema que ya tratamos una vez, esta va a ser una segunda parte, y es lo que es la espiritualidad en la modernidad. Pero como les había dicho en el podcast anterior, este lo voy a realizar en compañía de un amigo que ya lo conozco hace unos buenos años y he visto en él como todo este proceso de evolución, de pasar de ser una persona a otra, un cambio muy fuerte, muy radical, sin ser pues negativo, sino más bien a ese lado positivo, ese lado de entrar como en un estado de conciencia sin perder su identidad, ¿no? Sin perder lo que es él, sin perder su humor, porque ya se lo van a escuchar y tiene un humor poco ácido, pero es bien agudo para muchas cosas. Trabaja también con cristales, con gemas, con piedras, cosas similares como a las que trabajo. Y se ha entrado mucho en este tema energético, en lo que es el tema de la gemoterapia y varias cositas bastante interesantes como el tema del trabajo en astral. Bueno, se los presento, es Miguel Múnera, amigo mío, como les digo. Bueno, Miguel, cuéntanos un poquito de ti. Hola, ¿cómo están? Eh, Espero que se encuentren muy bien. Y hoy va a ser un día, una conversación muy interesante, ya que vamos a tocar ciertos temitas un poco controversiales en el ámbito espiritual, en el ámbito del diario. Es visibilizar un poquito lo que está oculto a través de muchas cosas y que uno, como está inmerso y en este tema energético, se va dando cuenta de cómo eh, a veces queriendo hacer un bien se terminan tergiversando las cosas y pueden hacer mucho más mal. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Pues, cabe resaltar, como dije en el podcast inicial de este tema, vamos a hablar acá sobre generalidades, ¿no? No se trata de que los casos que mencionaremos acá, que van a ser básicamente 5, sean la norma tanto en este tipo de terapia o sean la norma en el medio. No, porque no, pero como dice Miguel, cuando uno empieza a adentrarse, no solo como un neófito, como un paciente que está buscando ayuda, sino ya como un terapeuta que se mete más allá, como un maestro en algunas áreas, empiezan a percatarse de varias situaciones que sí, que vale la pena, como dice Miguel, visibilizar. Porque lo chistoso es que no están ocultas, están visibles, pero son situaciones o no sé, conductas que aprovechan las, no sé, fragilidades tal vez del momento de personas, de situaciones, del mismo desconocimiento del tema y de lo amplio que es este tema de la espiritualidad, del mundo energético, de la parte terapéutica. Entonces, pues quería como que conversáramos acá con Miguel precisamente porque él tiene todo este recorrido de pasar de que incluso hubo un momento en que me decía estas cosas como, esas cosas energéticas suyas, eso, no, a mí déjeme por este lado, y ya hoy en día de escucharlo a él, no, imagínate que pasó esto y la persona terminó en este estado y tuvo una regresión así, o sea, es ver un proceso muy bonito y muy orgánico, muy orgánico porque realmente fue sacado muy a pulso y a un pulso de años de estar trabajando, y pues igual para nadie el camino acabado, y sigue aprendiendo, seguimos aprendiendo y sigue como en este querer no perder la posición de estudiante, pero no porque estemos en esa posición significa que no veamos cosas. Yo creo que uno de los temas que
que podemos tratar en este momento y tiene que ver mucho precisamente con el tiempo. Es el tema de estos cursos express, crea maestros en fines de semana que ahorita antes de empezar a grabar estábamos hablando y es increíble cómo se vuelve esto un negocio. Es un negocio muy grande y muy redondo porque crean muchos tipos de cursos que son más para aumentar el ego. O sea, lo trabajan más desde el ego y desde la necesidad, porque son muchos cursos desde la necesidad de convertir en un gran maestro energético en tres horitas. O como pasa muchas veces cuando uno camina en el centro de aquí de Medellín. Panfletos, sé maestro Reiki en 3 horas. Sé gemoterapeuta en hora y media con el kit de chakras, cuando hasta los mismos kits de chakras son vidrio, ni siquiera te explican cristalización y cierto tipo de cosas. Sí, eso lo mencioné en el podcast pasado, y yo creo que eso fue como la tapa de la gota que rebasó el vaso, porque es triste. O sea, es triste desde muchos campos. Uno, el tema de convertir algo que su origen es en función de la sanación, de ayudar, del servir, convertirlo en negocio, que es lo que nos pasa hoy en día con la medicina actualmente, ¿no? Todo colombiano sabe que la medicina acá es un negocio. Y convertir esto en un negocio es triste. Vuelve y juega. No significa que no se deba de cobrar o que un curso valga lo que tenga que valer. Eso es irrelevante. Aquí el problema no es ni con el dinero ni con nada de eso. Es esa metodología y esa filosofía, si se le podría decir, a vender cosas que no son reales. Una información completamente incompleta y convertir a un montón de personas en loros. En loros que repiten una información incompleta. Y el tema es cuando todo esto fuera de eso se para en esa palabrita, es que te certifico. Uy, creo que eso es un poco pesado. ¿Nosotros cuánto tiempo llevábamos trabajando diariamente con cristales? Nosotros tomamos, lo digo por Felipe y por mí, porque nosotros dos mismos nos autoalimentamos de los cristales que manejamos. Hey, ¿cómo te funcionó con el meteorito? ¿O cómo te funcionó con esta amatista rara, con esta formación? Nos autoalimentamos y vamos creando una base de datos en temas energéticos con los cristales mucho más amplio. Es que esa es la cosa, es ese proceso que yo llevo ya para este momento tal vez 8 años, Miguel llevará unos 5 más o menos, 5 años trabajando con cristales. Y a un ejercicio de no solamente en el momento que hacemos una meditación, para nosotros es un ejercicio del diario vivir, porque trabajamos con cristales, vendemos cristales, entonces literalmente dormimos entre cristales. Pero y es una cosa que pasa. Si bien, claro, tú en una sola sesión, en 1 hora, tú puedes tener una conexión con los cristales y te puede llegar una información y con una breve explicación, listo, tú podrías empezar a hacer hablando de gemoterapia, una terapia breve, pero eso ni te convierte en maestro, mucho menos te convierte como o sea, no es lo suficientemente estable para que ya empiecen a sonar títulos como maestro, como no ya. O sea, lo digo y yo creo que Miguel lo ha visto, no solo en gemoterapia, sino en otras áreas, como por ejemplo el tema del tarot, el tema de los ángeles, el tema de Reiki. Reiki, por ejemplo, es toda una filosofía de vida, es un arte, es algo muy, muy bonito, que no es solamente el aprenderse unos símbolos, no es solamente el recibir una instrucción, sino es un proceso, es vivir en Reiki y que eso te digan que llegas a la maestría en un fin de semana, que no sean ni siquiera 3 horas, en un fin de semana, en 2 semanas es bueno,
no sé, deja mucho que pensar. Pero ahí yo creo que el llamado de atención va un poco a las dos partes, ¿no? Tanto al que lo está haciendo, el que está dictando este tipo de cursos, talleres o cosas así, como al estudiante. Yo creo que hay que tener un poquito también de, llamémoslo sentido común, aunque el sentido común es el menor de los sentidos, es el más escaso de los sentidos. Pero sí es el como, venga, si voy a empezar a entrar en este mundo, llamémoslo espiritual, que quiero aprender una técnica de sanación, una técnica de canalización o una técnica X o Y, ya sea porque me quiero dar hacia el mundo o simplemente es para mí, pues investiguemos un poco y no dejarnos como llevar de esta publicidad tan bonita y tan gustosa que hoy en día encontramos en redes. Entre más seguidores es más efectivo. Es lo que he notado en todo este ámbito terapéutico de angeólogos, de hemoterapeutas, de todas estas personas. Tienen muy poca ética y es más como hacer empanadas. Hacen cursos de 50, 60 personas y es haciendo empanadas. Nos ven a las personas como un producto final. No ven el proceso ni se van a meter cuando energéticamente te está moviendo y se te va a ir la vida totalmente a niveles que nunca pensaste. Se te puede derrumbar los conceptos de bien y maldad, se te derrumba los conceptos del ser, de lo que yo creo, de cuál es el Dios. Exacto, es que yo creo que es una de las cuestiones que pasa con esto y se romantiza demasiado a veces el trabajo espiritual. Por ahí he visto una imagen rondando en las redes que dice: dejemos de romantizar la espiritualidad es un proceso de destrucción. Y pues destrucción es solo creación, pero como con esta forma de que hay que primero derrumbar un montón de edificaciones con las que hemos crecido, con las que nos fundamentamos, con las que empezamos a construir esta vida para poder empezar a tener otra. Es empezar, o sea, llevamos al caos. Cuando empezamos y empezamos el camino espiritual, nos lleva a todo un caos que uno no sabe cómo salir, o ni siquiera salir, sino dónde voy a terminar. Un caos que es, vos te despertás en las mañanas y decís: ¿qué voy a hacer con mi vida? Sí. se me destruyó todo. Todos los conceptos que yo tenía y todos los sueños cambiaron totalmente. Y estos terapeutas o estos pseudomaestros nunca se van a preocupar por el proceso de los demás, sino son un producto. Es que esa es la cosa, y es lo que mencionaba mucho en el podcast anterior, de convertir al paciente o al estudiante en cliente. Y si bien, claro, hay una figura de retribución, hay un dinero de por medio, un cambio pues un intercambio energético, pues cuando ya esa posición de cliente entra tan fuerte, todo se tergiversa un poco y se pierde mucho de esa ética profesional, como antes que negocio, antes que todo eso, estás en un ejercicio de servir. Entonces es un tema de cuidado. Vuelvo y juega y recalco, porque pues no quiero como que todo esto suene como a regaño o que todo este medio está jodido o algo así. No se trata de eso, porque conozco y afortunadamente tengo como esa dicha de estar rodeado de personas muy increíbles en distintos tipos de técnicas, terapias, maestros que han llegado a mí, que tienen una labor súper bonita, y no significa que no cobren, que no vivan de esto. Incluso algunos tienen tarifas bastante altas, pero no es la lucha ni contra el dinero ni contra el que porque es famoso o es reconocido. No tiene que ver con eso, tiene que ver sencillamente como con uno que otro personaje que hay en el medio
que desgraciadamente no es que sea uno u otro, son bastantes. ¿Por qué? Porque han salido de academias como las que ya hemos estado mencionando, que crean son loritos, pero loritos que se paran como en una verdad, y es como si construyeran una verdad absoluta frente a las cosas, que cuando te sientes a conversar con ellos, oyes su discurso, te das cuenta que no hay nada, que no hay nada. Y es tremendo, porque ¿qué pasa con este campo? El campo energético, el campo espiritual, pareciera que está parado en una subjetividad infinita, ¿no? O sea, y en parte sí, porque la experiencia personal de cada ser es eso, es personal, es única, es individual. Pero eso no significa que y todo sea como tan la guachafanda, ¿no? No significa que no haya como ciertos lineamientos, que no haya ciertos como corrientes, y que hablando ya de terapias con nombres como por ejemplo un Reiki, como por ejemplo una hemoterapia, como por ejemplo, no sé, un Tamiana. Reiki es una academia y hay un tema de linajes en los que se intenta como transferir a través de ese linaje una información lo más limpia, exacta entre unos y otros, o por lo menos así fue como yo la recibí, en un proceso de saber que yo soy el 11º en mi linaje desde el origen, desde mi Kaosui, y saber que la información que recibí, claro, pues tuvo que haber sido traducida, tuvo que haber sido pasada por muchas manos, y no será la misma, pero se ha tratado de conservar ese foco, y yo en lo posible trato de honrar a mis maestros, a mi maestra, en el ejercicio de mi práctica. O sea, cuando yo hago mi práctica, trato en lo posible de que, claro, cada uno le va a poner como sus pinceladas, porque cada uno tiene una personalidad, y también de eso se trata, pero conservando ese eje central. Entonces, cuando llegan personas que dicen que están haciendo Reiki, pero ves la práctica y te das cuenta que no tiene nada que ver con Reiki, incluso mezclan simbología que nada que ver con Reiki, o mezclan conceptos, nombres, o que ya se salen a otra cosa. Por ejemplo, hay una palabra que a mí me talla un poco, y me talla uno porque antes de yo meterme tan de lleno a este tema como energético y de todo este trabajo espiritual, yo era muy de la academia de ciencias exactas, física, me encantaba todo esto, y todavía. Y una de ellas era la física cuántica. Y hoy en día escuchar la palabra cuántica aplicada a cosas que nada tienen que ver con física cuántica, que pareciera que lo tienen, porque se parecen cosas, pero yo estoy seguro que cualquier físico, cuando escucha esa palabra, siente ese pequeño uy, ¿por qué utilizar esa palabra frente a algo que tiene una idea similar? En algunas cosas pueden coincidir, pero que nada tiene que, o sea, nada de fondo es lo que es la física cuántica. Entonces es como el respeto a lo que son las academias, las grandes como, no sé, corrientes, a las grandes filosofías, y que no perdamos como en este ejercicio de que, no sé, porque estoy paralizando, porque, no sé, estoy sintiendo algo. Todo es válido. No toda sensación extrasensorial es... Primero, no todo eso es un ángel que te está hablando. Puede ser hasta un daño psicológico, puede ser una esquizofrenia muy grande. Es muy teso. Yo soy muy amante a la psicología y desde pequeño he tenido un acercamiento muy grande a diferentes ramas de la psicología, y veo el daño por las malas praxis o por cierto tipo de canalizaciones, cierto tipo de meditaciones que terminan siendo otras cosas, entren en el inconsciente de la persona, entren en el ser y les terminan haciendo un estrago horrible. Muchas personas de las malas praxis de muchos pseudomaestros en este momento están en los psiquiátricos, y tengo gente que trae los psiquiátricos muy cercana a mí,
y me dicen, no, es que este llegó de tal ritual y se le disparó una esquizofrenia. Ah, este llegó de tal ritual y y empezó a ver cosas que no tenía que y que ni siquiera energéticamente pasaron. O sea, se está haciendo un daño muy grande a, a las personas cuando no se saben manejar las técnicas. Sí, eso es cierto y yo creo que pasa mucho hoy en día con el tema, por ejemplo, de las canalizaciones o de, llámese o también círculos de mujeres, congregaciones, como todo este juego. De hecho, lo mencionaba un poco en un curso que estoy dando de gemoterapia en este momento, lo mencionaba a los estudiantes con el tema de los altares y las rejillas cristalinas que utilizan geometría sagrada o simbología sagrada, que en muchos de estos casos van a utilizar símbolos que si bien pues aparentemente es solo un simbolito impreso en un papel, resulta que este símbolo proyectado por nuestra mente evoca como a llamémoslo que a una bolsa energética, un pack energético muy denso. O sea, el ejemplo de esto es por ejemplo una cruz indiferente tú creas o no creas en ella, hay demasiadas personas invirtiéndole energía a la figura de la cruz. ¿Qué energía? Eso es irrelevante, la cosa es que es mucha. Y eso genera que ese solo símbolo tenga peso. Del mismo modo hay una cantidad de símbolos que tienen una información, que tienen como un poder, que mal empleados, pues es como utilizar mal una motosierra. Es una herramienta con la que puedes crear arte, puedes construir una casa o te puedes cortar un brazo. Eso es lo que pasa con todo esto y lo que pasa con todo este tipo como de espacios en los que, oiga, no son todos y hay muchos que generan estados de sanación increíbles. He participado en grupos, he estado en círculos de palabra muy bonitos en los que me dice qué bonito, ojalá esto se duplicara y la gente pudiera como acceder a esto. Pero también he visto y he presenciado, y yo creo que a mí me ha tocado resolver también un montón, porque particularmente le llegan muchos espacios como así, de personas que estuvieron en ritos o situaciones similares y terminan eso a un borde de una esquizofrenia con brotes esquizoides, que si bien vuelvo a ver, todo es perfecto y cada uno está donde tiene que estar y está aprendiendo todo, no significa que si se sabe que hay algo por corregir, pues entonces lo vamos a dejar ahí porque todo es perfecto, no, es algo que se puede arreglar, que se puede mejorar y que no tiene la gente por qué caer en eso, y menos cuando quienes lo están haciendo, o sea, de pronto entran en el campo de la mala intención. Por ejemplo, en un caso en específico que me llegó, hicieron un círculo de mujeres y no supieron aplicar cierto tipo de cosas, se pusieron a mover energías muy densas, y que eran energía que tenía una carga muy grande de dolor. Eso de una manifestó un ser totalmente denso, y una de las personas que estaba en el círculo, que hizo el círculo, yo la asesoré. Yo hace esto para sellar de tal forma, porque vas a mover muchas cosas, pero por las otras personas con las que estaba haciendo el círculo, por más el marketing, por más tener más dinero, pereza, porque también es muchas veces la pereza de las personas de no sellar, de tan siquiera poner velitas o hacer una invocación de un ser de luz. Se fueron al vacío, sacaron un ser muy maluco y de una me llamó la persona llorando, ayúdame, no sé qué hacer. Me tocó ir, eso fue más o menos 3 horas, limpiar el lugar, ver qué fue lo que hicieron, tratar de solucionar las cosas, por el simple hecho
de no ser conscientes de lo que estaban haciendo, de no hacer bien las prácticas. Y hay muchos círculos de mujeres y círculos de hombres que hacen las cosas bien, pero también hay otros círculos que son más como un círculo de ventas, porque tocan el tema de la espiritualidad y es más de vender cositas y listo, apoyemos el producto de los demás, colaborémonos, pero si vas a hablar de espiritualidad, no le metas cierto tipo de cosas vendiendo. Ay, es que para la prosperidad, comprate esta vela que yo la vendo con cuarcitos. Hablar de la prosperidad en el círculo y poner cierto tipo de artículos. Si a alguien le interesa, de una, pero no los estés metiendo en pleno círculo. Es que tal cosa, como un infomercial. Sí, es que vuelve y juega, o sea, todo este campo puede ser apoyado en muchísimas cosas. Pues. O sea, para la muestra un botón, tanto Miguel como yo vendemos cristales y hacemos terapias y damos clases, pero no significa que porque las vendemos y vamos a cada paciente o a cada estudiante meterle los cristales por los ojos. O sea, una cosa es mostrar, una cosa es señalar, una cosa es decir, ve, esto puede ser chévere, pero es tu decisión. Como que qué haces o qué no haces. Lo importante es como el estado de la conciencia. Y pasa eso, pasa mucho en espacios así, que se llevan malas prácticas. Y aunque ya todo este tema pareciera como que estuviéramos hablando como de sesiones de espiritismo, así, pasa hasta en las cosas más sencillas a veces, en el desarrollo de terapias, incluso en las mismas clases. ¿Por qué pasa muchas veces todo esto? Lo he visto, es porque, ¿qué pasa? Lo raro llama la atención, lo raro vende. Entonces, simple, es como el ejercicio de ponerme a tirar fuegos artificiales para que la gente venga, los observe, se enganche y persista. Tengo nuevos clientes. Y eso, digamos que no está mal, mientras se maneje bien, o sea, mientras tú sepas qué estás haciendo. O sea, es normal que tú quieras mostrar la parte vistosa. Yo estoy seguro que en muchas ocasiones cuando he hablado de minerales me sobresalto y digo, es que esto es una cosa espectacular, esto es una nota, esto es ya, sí, súper chévere. Pero ¿qué pasa? Entiendo qué hay detrás de él. Y en muchos de los casos he visto que no, que sencillamente conocen como la primera parte del ritual y no han leído la segunda parte que dice como las contraindicaciones, como, hey, pilas con esto. Entonces no hay un buen respaldo, no hay un buen conocimiento y lo peor, no hay un buen poder personal del manejo de las situaciones. Entonces claro, llegan a haber momentos en los que se ven cogidos, en los que se les crece el enano, la persona, el paciente, la clase, el grupo, el círculo, termina moviendo más de la cuenta y pues terminan teniendo, en el mejor de los casos, un sinsabor que lo único que hizo fue hacerle perder el tiempo a las personas y dañar el mismo medio. ¿Por qué? Porque genera esa desconfianza como, uy, no, yo me sentí súper maluco, no conecté nada, qué ambiente tan pesado, tan maluco, qué mamera todo eso. Y el problema es que eso es algo que se queda como en la memoria de las personas y se empieza a retransmitir. Y empiezan a retransmitir una imagen que no tiene nada que ver con lo que es este medio, que es un medio de, como les decía al comienzo, de servir, de ayudar, de más altruista, más desde una esencia y no desde ver cómo mejor lo vendo, lo muestro, lo exhibo o eso es algo que pasa mucho y pasa mucho por estos egos, no sé, locos, que terminan distorsionando un poco todo este ejercicio. Yo quería hablar un poco también, por ejemplo, el tema de los oráculos, el tema de esto se ha vuelto muy famoso y en algunos casos, no todos, pero en muchos
sí veo simplemente el ejercicio de tener una excusa en el que tú saques una carta con un texto para ver grupos de personas atacarse unas a otras. O sea, aprovechar lo que dice la carta para sacarse los trapitos del sol y sencillamente ya jugarle a ese ego. No significa que los oráculos no tengan su parte espiritual, que puedan ayudar, que puedan conseguir algo, indiferente de que sea el oráculo, porque ahí es simplemente nuestra energía hablándonos. Pero es ese manejo el que llama mucho la atención. Y la idea de este podcast, de este episodio, es como invitar a esa conciencia de que, hey, si sé que yo estoy haciendo una mala praxis, si sé que cada uno tiene una situación difícil, y más en este momento histórico que estamos de pronto a puertas de un conflicto global, que todo el mundo quiera como asegurar su parte económica, que quiera, bueno, expandirse, eso está perfecto. Dentro de poquitos ya veo las publicaciones de muchos terapeutas haciendo una canalización para acabar la guerra, o haciendo un curso para, no sé, cualquier cosa que tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, van a sacar miles de cosas, van a empezar a vender humo para tener esos mismos personajes un colchón porque no sabemos dónde va a terminar esta economía. Sí, no significa que no se puedan hacer meditaciones o cosas frente a los conflictos en la tierra, incluso frente a la misma tierra, el tema climático, guerras, situaciones, hambre, lo que sea. Claro que se puede hacer. Y no significa que entonces, si voy a escuchar que alguien está haciendo una meditación sobre eso, entonces eso es un vendehumo. No. Que simplemente prestemos atención, abramos bien los ojos, no traguemos entero. No porque esto sea un tema de sentir significa que entonces mi parte cognitiva, mi inteligencia no la voy a poner a trabajar. Es algo que yo recalco mucho, y de hecho, por ejemplo, en mis cursos siempre intento que las personas desarrollen un entendimiento y no sencillamente un memorizar, que entiendan de dónde nacen las cosas y para qué. De la misma manera, todo eso lo que vamos a hacer es leyendo un poco como el comportamiento de esos maestros, de estos terapeutas, pidiendo referencias imparciales, como, hey, conoces a esta persona, cómo te fue, cómo te sentiste, hubo algo, no hubo algo. Es eso como en posición del incauto, ¿no? Del que está, ya sea que va por una terapia o que va a aprender sobre algún tipo de terapia, técnica, no sé, rito, lo que sea, porque aquí caben muchísimas cosas, como también ese llamado de invitación de conciencia de, hey, hasta qué punto sencillamente estoy en un negocio. Ahora, si para ti es sencillamente un negocio, espectacular, porque claro, también puede ser un negocio, pero mientras que no sea en base al engaño, ¿no? Mientras que no sea en base al decir que soy el ser más altruista de la vida o el ser más que conecta con X o Y cosa, cuando la verdad es que no. Como los muchos angelólogos que hay, Sí. que dicen, ay, yo me conecto con San Miguel, San Rafael, Metatron, y son los iluminados. Cuando uno los empieza a revisar bien, porque la verdad, yo soy una de las personas que siempre, cuando veo algo tan bonito, empiezo a dudar. Entonces empiezo a ver cierto tipo de fluctuaciones en la energía, de cierto tipo de comportamientos, de cierto tipo de cosas, y uno dice, y este no está canalizando a ningún ángel. Total. Y es lo más normal, de hecho, porque hace poco hablaba con alguien y le explicaba un poco como eso, que hablamos un poco frente al trabajo del abrazo de la sombra, el abrazar la sombra, abrazar un poco los demonios internos. Entonces tocamos el tema como de los demonios, y ay, no, es que qué susto los demonios, y es que los demonios no suelen ser súper gentiles. O sea, para quienes ya me conocen hace un tiempo, han hablado conmigo, han estado en talleres conmigo, meditaciones o lo que sea conmigo, sabrán que yo manejo como un espectro muy amplio frente a los seres. Para mí todos son válidos, todos tienen algo que enseñar, algo que decir.
Y, y últimamente le he dicho mucho a la gente como, hey, póngase a conversar, a tomar un tintico con el diablo, a ver qué me tiene por decir. No en el ejercicio de volvernos satanistas o saquen la tabla ouija y... No, en el ejercicio de enfrentar un poco esa sombra, esa parte que está como censurada en nuestro propio ser. A ver qué hay ahí. Y qué pasa, muchas veces cuando uno entra en este ejercicio se da cuenta que uno está en comunicación constante con mucho de eso de lo que se llama comúnmente como demonios, como también como los desencarnados, como de todo, y que curiosamente son los más habladores, son los más parlanchines, son los más suelta información, y les encanta dar información porque les encanta eso, la atención en ellos. Los acercamientos que, hablando de Juan Felipe, ¿no? He tenido como con ángeles, suelen ser más sutiles, suelen ser más de un mensaje, de un entendimiento y ya no buscan tanto la atención en ellos, no buscan dar una información que no ha sido pedida, respetan mucho el libre albedrío, respetan mucho las leyes de la confusión. Por otro lado, otros seres, que no significa que sean malos, sí son más dadores, pero a cambio de eso también están en ese intercambio energético, ¿no? Y me ha pasado con personas cercanas que hemos detectado eso, que lo que se creía era un ángel que estaba hablando resulta que no, nada que ver, era un ser que estaba, ni siquiera se estaba encubriendo, porque hubo un caso en particular de alguien que juraba que estaba hablando con un ángel, no recuerdo cuál creía que era. Y cuando le preguntamos a este ángel, como, ¿eres este ángel? Dijo que no. O sea, durante mucho tiempo esta persona lo estuvo canalizando, solo creyendo que era, pero nunca ni siquiera se atrevió como a venir. ¿Tú eres? No soy. ¿Tú qué eres? Y no se identificó como demonio, pero tampoco era un ser angelical. Era más bien frente al campo de elementales. En los elementales tenemos una variedad inmensa de seres hermosos y brutales al mismo tiempo que están en una comunicación y eso es ¿por qué? Por una mala praxis, un mal trabajo, un no es llevar completamente tu estudio, tu desarrollo. Y claro, todos tenemos paso y todos tenemos como permiso de equivocarnos y estamos en un constante aprendizaje. Seguramente muchas cosas de las que estamos diciendo en este momento, Miguel y yo, caben para objetarlas o debatirlas o decir lo que sea, porque no es ninguna verdad universal. Y porque la experiencia de cada uno de nosotros en el tema energético, en el ámbito energético y en la vida diaria. Yo vengo de familia muy católica, Opus Dei y cierto tipo de digámoslo que clanes. Los veo a ellos y los veo como que, bueno, yo me salí del molde, soy diferente, porque empecé a ver la vida totalmente diferente. Mi verdad es mi verdad, no es la verdad de nadie, es solamente mi verdad. Y y en el mundo energético es crear nuestra verdad, no es seguir la verdad impuesta. Exacto, no comprar los demás. Total, porque es que, o sea, la invitación a todo esto, incluso con este mismo podcast, es cójanlo con pinzas y revísenlo, no porque lo está diciendo Miguel, para los que ya lo conocen, o porque lo estoy diciendo yo, que de pronto tengo un tiempo, una experiencia, o no sé, un recorrido, entonces es ley, no, porque es que es precisamente eso lo que estamos llamando la atención. Hey, prestemos atención, ¿qué escuchamos? ¿De qué nos nutrimos? ¿De qué tipo de mensajes? ¿Hasta qué punto nos está ganando el romanticismo, la publicidad excesiva, la ignorancia? La ignorancia hasta cierto punto está bien, pero después de cierto punto ya es, o sea, si tú tienes la posibilidad de informarte y no lo haces,
ahí tienes también una responsabilidad. Y hoy en día, si somos muy sinceros, la información está en la mano, está en el bolsillo. La podemos conseguir en un celular, información sobre miles de cosas. Y como les dije en el podcast anterior, afortunadamente y desafortunadamente, dependiendo de la posición, este tema ha proliferado tanto que tenemos demasiadas opciones. Entonces, hay muchas opciones. Revisemos bien dónde está realmente mi sentir y escuchemos eso. Es ese sentir que es profundo, que nos dice: hey, aquí esta información que estoy recibiendo es real, hay algo, o sí, se ve bonito, suena bonito, hasta suena económico o lo que sea, pero porque todos estamos conectados, todos tenemos una sabiduría inmensa que está ahí a nuestra disposición y simplemente basta con escucharnos, que es el ejercicio realmente de todas estas terapias, ritos o lo que sea, es retornar a eso, a escucharnos a nosotros. Sí, no se trata del ejercicio de encontrar maestros por todos lados. El maestro más grande que tienen son ustedes mismos. Es bacano uno poder decir: listo, me comuniqué con Saint Germain, me comuniqué con Jesús, me comuniqué con Alex. ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó, se me acabó de borrar el nombre. Con muchos maestros, con seres interdimensionales. Es muy bacano, es brutal la experiencia. Pero también pensemos, estamos en este mundo, estamos en esta tierra. Muy bacano la información de otras tierras, de otros multiversos, de muchas cosas. Pero estamos en esta tierra para vivir las experiencias de esta tierra, no de tierras antiguas ni de lugares totalmente distantes. Aquí estamos respirando nosotros dos y de un momento a otro puede pasar una catástrofe y dejamos de respirar. Es tomar conciencia. Por ejemplo, de mi parte es tomar una conciencia del hoy. De ya. Estamos respirando. Podemos comer o no podemos comer. Es una experiencia nueva de vida cada segundo. Es una experiencia. Va muy bacano subir hasta otros niveles. O incluso ni siquiera a otros niveles. El escuchar puede ser muy bonito en muchos casos cuando escuchamos esos testimonios, no sé, a veces hoy en día que están tan de moda los TikToks o Reels como con estos datos. Pero hasta qué punto estoy dejando de vivir mi vida por observar cómo otro la vive, cómo otro la experimenta. Como dice Miguel, ese presente nos ofrece un cuerpo. Todos los que están escuchando esto porque tienen un cuerpo, o sea, tienen todo para sacarle provecho a esta vida y a sus capacidades. Entonces, es eso, el ejercicio de, sí, está bien buscar una guía, está bien buscar un maestro y una manito de ayuda cuando me siento aplastado o quiero sentirme mejor o quiero potenciar esto, algún terapeuta, pero recordando siempre que el mayor maestro somos nosotros y que no podemos negar esa verdad, ese hecho de que en este momento, pues suena maluco decirlo, es triste y es chocante, pero hay mucho humo, muchísimo humo, muchísima desinformación, muchísima información a medias, muchísima tergiversación, una romantización inmensa en muchos temas que nada que ver. Y ya solo queda de nosotros si queremos simplemente buscar un alivio momentáneo que no trae un placebo. Sí, un placebo que por el momento listo. O realmente buscar en el ser. ¿Qué pasa? Que es que muchas veces en estos placeos, en estos acetaminofén, encontramos grupos y congregaciones tan play, tan bonitas, tan chéveres, que pareciera que ahí es la cosa. Y no siempre. Entonces,
sin ánimo de sonar los amargados de la noche, ni con el ánimo de señalar ni juzgar, porque no es en son de juzgar, sino de eso, de promover conciencia. Pensemos un poquito qué estamos haciendo, qué estamos aprendiendo, de dónde lo estamos aprendiendo, y eso que estoy aprendiendo, ¿lo estoy solo recibiendo y voy a repetir como un loro, o lo estoy utilizando como una guía para yo empezar mi propio conocimiento, o recibir esta información, o permitir que esta persona entre a mi cuerpo físico, espiritual, emocional, mental, como sea, y mueva cosas? Porque así como no permitimos que tengamos como un acercamiento sexual con cualquier persona, del mismo modo deberíamos revisar muy bien y asegurarnos que con quien voy a empezar a tener un acercamiento y una apertura, como pasa con un terapeuta, pues sea una persona que mínimamente ya haya un grado de confianza. No significa que tu terapeuta tenga que ser tu amigo, tu super parcero, no, pero sí que puedas decir, listo, siento esta confianza y la veo reflejada también en actos, porque si bien no, el mensajero no tiene que ser la copia del mensaje que está dando, sí debe haber cierto grado de correspondencia, sí debe haber cierto grado de y si yo estoy dando una información que habla de conciencia, que habla de sanación, que habla de todas estas cosas, pero mi diario vivir y mis acciones y mi forma de hablar, de expresarme y todo esto solo habla de, no sé, de juzgar, de señalar, de criticar, de una cosa, de la otra, pues ahí hay algo interesante. No significa que el terapeuta no pueda pecar, entre comillas, no, pues, no estamos hablando de pecado, pero somos personas, sí. Y como somos personas cometemos nuestros errores. Y yo, qué es lo que digo a veces cuando doy terapia, es sigan su corazón, sean conscientes, y si vos escuchas tu propio corazón, el propio corazón tuyo te va a decir si vas por buen camino o si estás metiendo las patas. Bueno, eso era lo como que queríamos compartir para darle como ese cierre a este tema de la espiritualidad, de la modernidad, terminar como de reafirmar puntos, expandir otros, compartirles un poco también la voz de Miguel, como otra perspectiva, otra visión que si bien es similar a la mía, pues tiene experiencias completamente diferentes. Y bueno, como retornar un poco a este espacio de conversación, de conciencia, de hablar y de acercarnos un poco. Espero que les haya gustado. De todas maneras, un abrazo bien grande para todos, indiferente de la situación o el momento. Todo esto lo único que busca es eso, esa reconciliación y esa ayuda mutua entre todos. Espero que disfruten mucho este espacio. Abrazo bien grande, cuídense mucho, ya nos vemos. Hasta luego.